Hoy en la entrevista del día tendremos a Daniela Chacón, directora ejecutiva de Fundación Tamden. Bienvenida a este espacio de los medios comunitarios de Corape. Buen día. Buen día, Elba. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan. Conversemos un poco acerca de la campaña Violeta sí, violencia no. Varias organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos se unieron en esta campaña Violeta sí, violencia no, una iniciativa contra la violencia política de género que busca que sobre todo las organizaciones políticas tomen acciones concretas para mejorar la inclusión y la participación política de las mujeres. Cuéntenos sobre lo que se ha evidenciado a través de la iniciativa. En nuestro país ha habido avances significativos para abrirle espacio a nosotras las mujeres en este ámbito y también las condiciones, porque se puede tener en este caso la intención de como mujer participar, pero si no se brindan las condiciones, de nada serviría en este caso los avances en el país. Bienvenida. En efecto, Elba, lo que tú dices es justamente el objetivo que tiene la campaña Violeta sí, violencia no, y en general las acciones que todas las organizaciones que formamos parte de la coalición Violeta estamos haciendo desde nuestros espacios, pero coordinadamente. Sabemos perfectamente que en Ecuador han habido muchos avances en materia legislativa, con las leyes de cuotas, la paridad y la alternancia obligatoria de los partidos, y eso ha significado un incremento importantísimo de la participación política de las mujeres. En la Asamblea Nacional tenemos una representación de sobre el 40%, estamos alrededor del 44%. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, gracias justamente a la ley de cuotas que se aprobó en el 2020 con las reformas al Código de la Democracia, en estas elecciones del 2023 pasamos de tener 18 alcaldesas a tener 41 alcaldesas, pero siguen siendo 41 de 221, ¿no? Así ha habido un incremento importante, pero no lo suficiente, y este ingreso importante de las mujeres a la política ha significado justamente un incremento en la violencia que vivimos las mujeres que hacemos política, y esto hace que muchas mujeres no quieran continuar con la vida política, ¿no? Que tengan una participación única. Y esto, por supuesto, que va minando la democracia y también la representación. Y nuestro objetivo justamente es que los partidos tengan las condiciones para que las mujeres podamos hacer política de manera segura. Y precisamente lo que usted ha mencionado, usted ha hablado de esa representación que tenemos en la Asamblea Nacional, en las alcaldías de varias provincias del país, pero aquí también consultarle qué han podido identificar, por ejemplo, cuando tenemos a mujeres en estos cargos de tomas de decisiones que fueron elegidas por votación popular. Sus decisiones son más cuestionadas, en este caso sufren más ataques por ser mujeres, al ser mujeres no se les toma en cuenta en ciertos eventos. Todos los estudios que se han hecho en Ecuador por diferentes organizaciones, incluyendo a Naciones Unidas, a ONU Mujeres, a organizaciones académicas, muestran que en efecto las mujeres estamos sujetas a un escrutinio muchísimo más alto que a los hombres. A nosotras se nos exige una preparación que a los hombres no se les exige. Cuando las mujeres somos cuestionadas, no somos cuestionadas únicamente por la gestión o por las declaraciones que se hagan, sino que ese cuestionamiento siempre viene de la mano con un cuestionamiento hacia el físico, hacia la sexualidad, hacia la moralidad, hacia la vida personal de las mujeres, como una lógica de una suerte de modelo que deberíamos seguir todas las mujeres a la perfección, y que si no cabemos en ese modelo, entonces automáticamente debemos ser rechazadas. Entonces, y estas son cosas que a los hombres no se les cuestiona, es decir, a los hombres no se les cuestiona qué ropa se puso, si está gordo, ¿no? Con quién está dejando a los hijos mientras está haciendo política. Y estos cuestionamientos hacen que las mujeres justamente sintamos una presión que no cabe, que sintamos que no estamos recibiendo el apoyo que se requiere, y obviamente esto incide en la capacidad que las mujeres tenemos de continuar en la política más allá de el éxito o no en la gestión, que eso es otra cosa. Entonces, nuestro objetivo justamente desde la Coalición Violeta y desde esta campaña, primero es visibilizar que esto es un problema. Es decir, no estamos en contra del cuestionamiento a las mujeres en la política, ni a los hombres. Cuestionen, pero cuestionen desde la perspectiva de la gestión y no de la persona. Porque esto tiene un impacto desproporcionado en las mujeres y es una forma de violencia. Y este cuestionamiento, este tipo de violencia política hacia las mujeres, sobre todo, que también es mucho más evidente, porque algunas personas pueden decir, pero también a los hombres les pasa, sí, pero en las mujeres es mucho más evidente, y en este caso se va hacia los criterios que usted ha señalado, el tema de la sexualidad, el tema de la vida personal y cosas que no tienen que ver al caso en su gestión. Estos tipos de violencia, ¿dónde más son evidentes que se dan? Por ejemplo, en medios de comunicación, en redes sociales, en los mismos espacios, en los GATS, en el mismo trabajo, ¿dónde?
Una cosa importante de mencionar, Elba, es que a partir de la aprobación de la reforma al Código de la Democracia en el año 2020, que finalmente reconoce a la violencia política en todas sus formas como una forma que es sancionable, ¿no? Es decir, y habla de mujeres que hacen política, activistas de derechos humanos, mujeres que son visibles en los medios de comunicación, tanto como periodistas, como, por ejemplo, como personas que son activas en las redes sociales. Todas estas personas están teniendo personas, por ejemplo, mujeres que ejercen un cargo público, ya sea de elección o de designación, todas quienes tienen una vida, una figura pública que está expuesta al público, tienen la susceptibilidad de vivir violencia política. Si la violencia política no es solo en términos de yo soy candidata o soy electa, sino en términos de tengo una vida pública. Y esa vida pública, por exponerme, digamos, a los criterios de las personas, entonces implica que tengo una mayor exposición. Entonces la ley lo que hace es proteger a todas esas mujeres en esos diferentes cargos, y en cada uno de los cargos hay tipos de violencia distinta. Por ejemplo, todo el tema de las vicealcaldesas, ¿no? Es decir, tocó reformar la ley precisamente para que cuando se designara a una vicealcaldesa o un vicealcalde se haga a través de la paridad, porque era algo que no se estaba cumpliendo, a pesar de que la norma lo decía, pues estaba sujeto a la interpretación. Y ahí, por ejemplo, hubo todo un tema de violencia política de vicealcaldesas a quienes no les dejaban ejercer su cargo, a quienes, por ejemplo, les quitaban las oficinas, a quienes hay casos tan extremos como, por ejemplo, a una vicealcaldesa en un cantón en la provincia de Loja, que le dejaron una escoba afuera de su oficina con un letrero que decía: esto es lo que tú debes hacer aquí, dedicarte a limpiar y a barrer, con una referencia muy clara al trabajo doméstico, ¿no? Entonces, hay diferentes expresiones de violencia política. Estas lo que hacen es están orientadas a restringir la participación política de las mujeres, a evitar que puedan hacer ejercicios de fiscalización, que ejerzan sus funciones, y obviamente a promover que salgan de la política. Desde esta campaña, desde la iniciativa, han podido evidenciar en qué zonas más se da este tipo de violencia política de género, digamos, en zonas urbanas, en zonas rurales, y en qué partes del país, costa, sierra. En realidad está en todo el país. Hay diferencias, digamos, obviamente, en provincias más alejadas del centro político, en las zonas rurales, la violencia es mucho más cruenta, es mucho más fuerte, porque ahí hay una visión mucho más fuerte de cuál es el rol que las mujeres deben tener en los hogares, y que por ende no pueden dar el salto a la vida pública. Ya en los centros políticos, en las ciudades más grandes, no se evidencia este tipo de violencia, pero sí se evidencia la violencia verbal. Es decir, las declaraciones que están hablando permanentemente de las vidas personales y de la moralidad de las mujeres. Entonces, pero cualquiera de estas formas de violencia, Elba, son igual de graves. Es decir, obviamente que ya una violencia física, una violencia sexual, es muchísimo más grave que una violencia psicológica o verbal, pero todas estas están orientadas al mismo objetivo, que es callar las voces de las mujeres, reducir su participación política, expulsarlas del sistema. Y aquí nosotros lo que estamos hablando es de que la política es para todas las personas, hombres o mujeres que quieran hacer política, y todos, hombres y mujeres, tenemos que tener la garantía de que podemos ejercer la política en condiciones de libertad y de seguridad. Y en este caso en particular, las mujeres requerimos una protección especial, precisamente porque somos nosotras quienes más sufrimos de estos ataques. Y también conocer, porque usted en medio de su intervención ha hablado que no solamente existe esta violencia en quienes tienen un papel como alcaldesa, vicealcaldesa, concejal, sino también en temas de periodistas, en activistas de derechos humanos. Vemos una Amazonía totalmente azotada y golpeada en nuestro país, en donde muchas veces estas voces que hablan desde la Amazonía y cuentan esa realidad dolorosa desde la Amazonía son mujeres, son activistas de derechos humanos que también se han visto perseguidas, criminalizadas, y también conocer cuál es la realidad de lo que ustedes han podido identificar en la Amazonía ecuatoriana con nuestras activistas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza.
Las lideresas que están promoviendo la defensa de los derechos humanos en los diferentes ámbitos son de las que más sufren violencia. Y en este caso sí es importante señalar que ellas también están protegidas por la legislación. A veces pensamos, como tú bien decías, que esto es estrictamente para autoridades de elección popular o de designación. No, esto es para personas que tienen una voz pública, para mujeres que tienen una voz pública y que están presentes tanto en medios de comunicación como en espacios de liderazgo en sus comunidades. Todo el tema de la lucha contra el extractivismo, el cambio climático, todos estos intereses tan fuertes que existen implica justamente que las mujeres que están ejerciendo la defensa de estos derechos están mucho más expuestas, y por eso es que nosotros les queremos invitar a que nos contacten. Es decir, la Coalición Violeta tiene muchas organizaciones, varias de ellas trabajan, por ejemplo, en litigio y defensa de mujeres que viven violencia política. Otras, por ejemplo, como Tándem, trabajamos directamente con partidos políticos, generando, por ejemplo, protocolos de atención a casos de violencia política a la interna de las organizaciones para que tengan muchas más herramientas las mujeres para luchar por sus derechos. Pero hay un marco jurídico, Elba, que es nuevo, que está generando precedentes importantes y que tiene que ser aplicado, y es por eso que es importantísimo que aquellas mujeres que se vean en una situación de violencia política, pues nos contacten. Ahí está nuestro sitio web, coalicionvioleta.es, y pues nosotros podamos guiar cualquier proceso de defensa. Seguimos en esta entrevista para los medios comunitarios de Corape con Daniela Chacón, directora ejecutiva de Fundación Tándem, y ya también irnos a este panorama electoral que ya estamos viviendo en el país, las elecciones presidenciales 2025. Vamos a tener que elegir el presidente del país o a la presidenta del país, y conocer también qué han podido identificar ustedes previo a estas elecciones de 2025, cómo ven también este panorama y también cuáles son esos desafíos, porque desde algunos sectores se habla de la necesidad de que ya también tengamos una presidenta mujer. México, después de muchísimos años, ha tenido por primera vez una mujer presidenta, pero acá en Ecuador se habla también de que son muchas barreras, aún hay mucho por trabajar, el camino hay que también construirlo. ¿Cómo ven ustedes este panorama? Interesante que menciones el caso de México, Elba, porque justamente el proceso que sigue México, que empieza en el año 2002, implicó una alianza de todas las mujeres de las diferentes bancadas políticas, independientemente de ideologías, de organizaciones de la sociedad civil, de feministas, que dijeron: aquí lo que queremos es que las mujeres participemos en política. Una vez que estamos en la política podemos discutir sobre nuestras ideologías, sobre nuestras posiciones, pero tenemos que estar en la política. Este proceso implicó una serie de reformas legales parecidas a las que tenemos en Ecuador, otras mucho más duras en términos de asignación, por ejemplo, de presupuestos específicos para promover las candidaturas de las mujeres. Y llega al punto en que, en efecto, los dos partidos más grandes candidatizan a mujeres, ¿no? Es decir, es interesante porque se candidatiza a Claudia Sheinbaum y automáticamente la coalición opositora dice: tenemos que candidatar a una mujer. Y esto es lo que buscamos, es decir, que las mujeres podamos tener la oportunidad de competir. No estamos diciendo que queremos que nos dejen ganar, eso lo decide el pueblo, pero necesitamos competir. Y tú ves que las elecciones pasadas solo tuvimos una candidata mujer a la presidencia. Y estamos teniendo un problema serio con la vicepresidenta, ¿no? Y esto es justamente porque los partidos no hacen el trabajo que deben hacer de promover liderazgos femeninos desde las bases, ¿no? Todos los partidos andan escogiendo a última hora los binomios, andan escogiendo a última hora todas las candidaturas de hombres y de mujeres, pero en este caso eso nos afecta mucho más a las mujeres, porque se genera esta idea de que la cuota es una suerte de relleno, cuando no es un relleno, sino que es una responsabilidad de los partidos de preparar cuadros femeninos y masculinos para acceder al poder. En ese sentido, pues, nuestro objetivo de cara a las próximas elecciones justamente es trabajar con los partidos políticos para que hagan procesos en el corto plazo, porque tú sabes que ya las inscripciones de las candidaturas están a la vuelta de la esquina, pero que vayan ya instaurando los procesos que implican una selección de candidatas y de candidatos que hayan pasado por procesos de formación, que conozcan sobre los derechos de las mujeres en la política, y obviamente esperamos que con las cuotas y con las reformas que se han hecho, cada vez más partidos entiendan que las mujeres somos elegibles. Es decir, yo te quiero dar un ejemplo. Esto que te decía al inicio, cuando se dice, ¿no?, que las mujeres no somos elegibles, que no se vota por mujeres, ¿no?, que es más difícil que una mujer gane elecciones. El momento en que las mujeres estamos en la papeleta,
votan por nosotras. Es decir, el ejemplo más claro es las elecciones del 2023 en las alcaldías. Estuvimos en la papeleta y el incremento fue de más del 100% de nuestra elegibilidad, perdón. Entonces, creo que los partidos también tienen que entender que las mujeres tenemos una propuesta distinta para la política, que es una propuesta que puede, además, estar muy cerca con las necesidades de la población ecuatoriana y que, por supuesto, eso implica, además, que las mujeres podamos ejercer la política en condiciones de seguridad para que una vez entrados a los cargos no tengamos que sufrir, además, casos de violencia política aún más graves. Y ya de manera final y muy breve ya en la parte final de la entrevista, ¿cómo han visto ustedes esta apertura de las organizaciones políticas? Porque desde ahí usted ha señalado que se tiene que hacer este trabajo, ¿no? Liderazgos femeninos, también ver el tema organizativo de ellos. ¿Cómo han visto la apertura de los partidos y organizaciones? Hay apertura porque saben que tienen que cumplir con la ley. Pero sí hemos encontrado muchas dificultades ya en la implementación de reformas más profundas, ¿no? Como los protocolos de atención a casos de violencia política, el poder establecer ya un sistema de formación que sea mucho más profundo. Entonces hay mucho trabajo por hacer, se ha dado buenos pasos, pero sí hay que hacer un llamado a las organizaciones políticas para que se democraticen internamente, porque esto además va en beneficio de ellas también. Perfecto, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corap. Esperamos seguirla teniendo en otro espacio para continuar hablando acerca de estos temas que son importantes para todos, no solamente para nosotras las mujeres, porque algunos pueden decir, no, solo son temas que le interesan a las mujeres, pero a todos en general como sociedad. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa con la entrevista del día. Sigan en sintonía de la red de medios comunitarios que hacemos Corap.